Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este martes 3 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Continúan los actos violentos provocados por miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Las ciudades Santuario son las más afectadas. Además, con el inicio de las clases se reanudan también las manifestaciones pro-Palestina, causando caos y daños en algunas universidades. Le diremos en dónde. Y una ex jefa adjunta de personal de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, es acusada de actuar como agente del gobierno chino. Voz News inicia ahora. Un grupo de 32 ciudadanos venezolanos armados habrían tomado el control de un edificio de apartamentos en Chicago el lunes por la noche, esto según una llamada al 911 y fuentes locales. Escuchemos. Unison 3, I'm citywide person with a gun, 6124 South King Drive. Callers says 32 Venezuelans are trespassing the building, showing guns in the courtyard, and they have motorcycles in the courtyard as well. Also, while they're filled, nothing further is unclear. El audio que ha circulado ampliamente en línea captura la escena caótica mientras los residentes pedían ayuda desesperadamente. Este incidente en Chicago se da tras un hecho similar en Aurora, Colorado, donde un grupo de migrantes venezolanos habría irrumpido en un edificio. Aunque no hay imágenes de video del incidente de Chicago, el audio del 911 ha sido verificado por las autoridades locales que confirmaron que las fuerzas del orden respondieron a la situación. Y el departamento del alguacil del condado Lake, al norte de Chicago, arrestó a un inmigrante ilegal por presuntamente apuñalar a una niña de 14 años durante un juego de béisbol el pasado sábado. El sospechoso fue identificado como Dimas Gabriel Yáñez, de 26 años. La policía dice que Yáñez fue visto corriendo por un campo de maíz cerca de donde se produjo el ataque y lo detuvo. Se cree que el hombre estaba tratando de cortarse el cabello para cambiar su apariencia justo antes del arresto. El arrestado había sido deportado a Honduras en el año 2018, pero volvió a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en algún momento. Y para hablar sobre este delicado tema, hoy nos acompaña Víctor Ávila. Él es ex agente de ICE, experto en materia de seguridad y analista político. Bienvenido a Voz News. Víctor, ¿alguna vez se pensó escuchar aquí en los Estados Unidos sobre bandas criminales que aparte son integradas por inmigrantes ilegales, tomando complejos de departamentos como lo hemos visto en estos últimos días? Nunca lo había visto yo, mis 20 años de carrera como agente federal, nunca lo había visto y es algo presumamente preocupante para estas comunidades. Ya he visto tres, una en Dallas, Texas, que mucha gente no supo de eso, pero fue la primera que yo me enteré, que el Tren de Aragua, este cartel, mucha gente piensa que nomás es una pandilla, pero es un cartel de crimen organizado que tomó esta estancia, este lugar de departamentos bajo el control de ellos. Luego lo vimos en Aurora, Colorado, y ahora lo mismo lo estamos viendo en Chicago y lamentablemente pienso que lo vamos a ver en otras ciudades. ¿Cómo es que las autoridades se han visto rebasadas precisamente por estos grupos criminales? ¿Quién debería de estar combatiendo a estos delincuentes? ¿La policía local, estatal, la Guardia Nacional, ICE o quién debería hacerse cargo de esta situación? Pues en este momento todos empiezan en la frontera, ¿verdad? Es donde debe empezar. Y estas personas no son detectadas porque muchas veces cuando llegan el contacto de la patrulla fronteriza son dejadas entrar e ingresar a nuestro país porque no notan, no sé, las bases de datos no dicen que tienen antecedentes penales o que son miembros del Tren Aragua. La administración de Biden las procesa inmediatamente, no dejan que los agentes hagan ese procedimiento a base de detectar a estas personas y están llegando a estas comunidades. Lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta ya después de que cometen un delito y lo estamos viendo que están fuertemente armados también y bien organizados y están aterrorizando estas comunidades. Las mismas comunidades que viven en estos departamentos, ellos mismos dicen que este cartel, por decir, del Tren Aragua, está tomando completamente, sacándolos de su hogar, sacándolos, pidiéndoles, extorsionándoles dinero para pagarles directamente a ellos. Y entonces meten a otros miembros venezolanos que siguen entrando al país y llega el momento que toman el control completo.
Es una situación verdaderamente preocupante y además muchas de las personas migrantes que se encuentran aquí en los Estados Unidos venían huyendo precisamente de este tipo de situaciones en sus países y ahora se ve y se replica esta violencia aquí. ¿Qué tanto ha afectado, como bien lo mencionas, por ejemplo, esta medida de catch and release que ha tenido la administración Biden, en donde los toman, los procesan y los sueltan sin que se les haga esta revisión exhaustiva que se hacía antes? Hemos visto que se han atrapado a sujetos que tenían cargos de asesinato incluso en sus países y que sin embargo no son detectados aquí, Víctor. ¿Qué tanto ha afectado eso bajo esta administración? Pues esa póliza es la póliza número 1 de Catch and Release, que fue la que la administración de Biden deshizo el día 1 que entraron a la administración en enero del 2021 y estamos viendo las consecuencias. Y también no tenemos el seguimiento con nuestros países, no se le está poniendo ningún tipo de consecuencias a Venezuela, a México y a otros países que está dejando esto suceder también, ¿verdad? Pero también tenemos el problema de las ciudades santuarias como Colorado, Chicago, Dallas, que no están haciendo nada para, como mencionaste, los estatales, las autoridades locales que también pueden hacer algo ellos. Algo muy rápido es que antes ICE tenía los programas en las cárceles locales de los condados donde se podía haber contacto posiblemente de estas personas, pero ese programa ya no existe. Ese programa los detectaba como indocumentados y los procesaban para deportación, pero como ya no existe ICE ahí y las manos de ellos han sido atadas para hacer este tipo de enfrentamiento contra ellos, por ejemplo, en Aurora, Colorado, de poder ir y sacarlos de ahí, porque tienen todo derecho bajo la ley de inmigración de entrar a hacerlo, pero la administración de Biden lo estamos viendo que no están haciendo absolutamente nada. Y en algunos casos, Víctor, como lo acabamos de ver con el sospechoso que acaban de detener de apuñalar a una niña de 14 años, este sujeto había sido deportado en el 2018 y sin embargo logró entrar de nueva cuenta de manera ilegal a los Estados Unidos y entonces eventualmente cometer este crimen del que se le acusa. Víctor, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros, una situación de verdad preocupante a la que le estaremos dando seguimiento. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Y Kamala Harris ha decidido hacer campaña con el presidente Biden a pesar de la baja popularidad del mandatario. Mientras tanto, Donald Trump avanza en su propuesta de un puesto para Elon Musk si llega a ganar las elecciones. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos dice más en el siguiente reporte. Vanessa. Continúa la carrera por la presidencia y mientras que Kamala Harris ahora está utilizando el apoyo del presidente Biden para intentar ganar votos, el expresidente Donald Trump quiere darle un impulso a su campaña con la compañía de Elon Musk. Ayer Kamala Harris estuvo en Pittsburgh, Pensilvania, y le dio un espacio al presidente Biden para que hablara. Veamos algunas de las declaraciones del presidente en ese evento. Folks, we made a lot of progress, and Kamala and I are going to build on that progress, and she's going to build on it. I'll be on the sidelines, but I'll do everything I can to help. But look, I'm not joking when I say, this is not a joke. When I said this when I was running in 2020, a lot of people didn't believe me. You did, but you didn't believe me. It's all at risk because of Donald Trump, literally. With a stroke of the pen, he can get rid of a lot of this. And do you think this guy gives a damn about your pensions? No, I'm serious. Do you think he loses even an instant of sleep over it? Do you think he cares about all the work you do every day and how hard it is? Pues una estrategia bastante arriesgada. Para muchos lo que debería hacer Kamala Harris es precisamente desligarse de las políticas del presidente Biden. Sin embargo, parece que su campaña quiere utilizar el apoyo que el presidente Biden todavía tiene en un estado como Pensilvania, estado que lo vio crecer. Y mientras tanto, pues el expresidente Donald Trump busca un impulso a su campaña aliándose con Elon Musk. Según el Washington Post, el presidente Donald Trump
Trump está pensando qué puesto le podría dar al dueño de Tesla y de X si llega a ganar la presidencia. Según este reportaje, Donald Trump podría designarlo en la auditoría de agencias federales, identificando qué programas y gastos del Estado podrían ser cortados. Y a esta información, el mismo Elon Musk ya respondió en su red social X diciendo lo siguiente: no puedo esperar, hay mucho despilfarro y regulación innecesaria en el gobierno que debe desaparecer. Pues dos campañas completamente diferentes, no solamente en las formas y en las personas que están utilizando para impulsar su candidatura, sino también en el fondo. Por un lado, una campaña de Kamala Harris que lo que promete es más gasto estatal, más subsidios, más despilfarro. Mientras tanto, una campaña de un presidente Trump que incluso quiere reclutar a Elon Musk para identificar cómo acortar el gasto estatal. Gracias, Vanessa, por este reporte. En otras cosas, Estados Unidos pidió este martes urgencia y flexibilidad para ultimar un acuerdo de tregua en Gaza tras la muerte de 6 rehenes a manos de Hamás. Escuchemos parte de lo que declaró a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. But there are dozens of hostages still remaining in Gaza, still waiting for a deal that will bring them home. It is time to finalize that deal. The people of Israel cannot afford to wait any longer. The Palestinian people, who are also suffering the terrible effects of this war, cannot afford to wait any longer. The world cannot afford to wait any longer. Netanyahu advirtió que no cedería a las presiones, afirmando que quería mantener la presión militar sobre Hamás en el 11º mes de la guerra desencadenada por el ataque del movimiento palestino contra Israel el 7 de octubre. Y el grupo islamista Hamás publicó ayer lunes un video en el que aparecen presentándose en cámara los 6 rehenes cuyos cuerpos fueron recuperados en un túnel subterráneo en Rafah. En el video de 45 segundos en blanco y negro se ve a Hersh Goldberg Polin, Eden Yerushalim, Ori Danino, Alex Lonavov, Carmel Gad y Almos Sarusi diciendo sus nombres y dónde viven. Se desconoce cuándo esas imágenes fueron grabadas. En los últimos segundos, Hamás avisa que en horas revelarán las últimas palabras de los cautivos, cuyos entierros ya se celebran en el país hebreo. Y miles de personas protestaron en Israel por segundo día consecutivo pidiendo la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu y exigiendo un acuerdo de alto al fuego a cambio de liberar a los rehenes que continúan en poder de Hamás en la Franja de Gaza. Las manifestaciones estallaron luego de que el ejército recuperara los cuerpos de los 6 rehenes asesinados durante el fin de semana. Netanyahu pidió perdón a las familias al tiempo que reiteró que Israel continuará controlando el corredor Filadelfia que conecta a Gaza con Egipto tras el fin de la guerra. Y aquí en los Estados Unidos, manifestantes anti-israelíes enmascarados se manifestaron y causaron destrozos frente a una de las entradas de la Universidad de Columbia en Nueva York, coreando Palestina libre mientras los estudiantes intentaban llegar a su primer día de clases. Las manifestaciones se producen después de una serie de protestas que sacudieron a la universidad con sede en la ciudad de Nueva York la pasada primavera y que generaron la atención de los medios de comunicación en todo el mundo y más de 100 arrestos. La actividad anti-israelí también se produce pocos días después de que Hamás asesinara a estos 6 rehenes, incluyendo al israelí estadounidense Hersh Goldberg Polin, de 23 años de edad. Y hablando de las protestas, el Sistema Universitario de California implementará nuevas reglas para aquellos que quieran manifestarse dentro de sus campus universitarios. La medida fue tomada a raíz de las protestas pro-Palestina que se produjeron allí y que dejaron millonarias pérdidas. Fernando Mejía, desde Los Ángeles, nos dice más en el siguiente reporte. A pocos días del inicio de clase en el Sistema Universitario de California, los estudiantes al regresar se enfrentarán a nuevas y estrictas reglas si quieren protestar en el plantel. No se puede acampar, tampoco bloquear caminos y accesos y queda prohibido ocultar el rostro durante protestas consideradas no pacíficas. Y debe de existir esa libertad para que se expresen. Eso es por un lado. Por el otro lado, ya que cometan desmanes, que cometan cosas realmente fuera de control, en las cuales quebran cosas, hacen campamentos, yo no estoy de acuerdo.
Estas nuevas reglas son consecuencia de las recientes protestas ocurridas sobre el conflicto entre Israel y Palestina, en donde, según el presidente del sistema universitario, se salieron de control, dejando heridos y daños en varios planteles que costaron casi $30 millones. En un correo electrónico, la directora de comunicaciones de la universidad nos comentó: la libertad de expresión es fundamental y es el bastión del sistema universitario de California. Proporcionaremos alternativas para protestar dentro del campus universitario, pero acciones que violen la política de la universidad o la ley no serán toleradas. Las reacciones dentro del estudiantado no se hicieron esperar. Es contradictorio. Por un lado nos educan sobre la libertad de expresión y por el otro nos limitan ese derecho, nos comentó este estudiante de la Universidad de California en Irvine. Este tipo de protestas a nivel nacional llamaron la atención de congresistas en Washington, quienes hicieron audiencias y como resultado le costó el trabajo a 3 directores de prestigiosas universidades en el país, Harvard, Columbia y Pensilvania. Si estas nuevas reglas a la hora de protestar no son respetadas, el infractor podría recibir un castigo mínimo como una llamada de atención o una infracción monetaria, o tan grave como ser expulsado de la escuela, según sea el caso. La ley de California prohíbe tener el rostro cubierto mientras se está cometiendo un acto ilícito. Aquí en la universidad fueron muy claros: mientras esté en una protesta considerada pacífica con el rostro cubierto por motivos de salud, eso será permitido. De lo contrario, será castigado. Fernando Mejía, Voice Media, Irvine, California. Hacemos una breve pausa. Una ex jefa adjunta de personal de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue acusada de actuar como agente del gobierno chino. Los detalles al regreso. Pero recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya de inmediato, ponga la palabra Voz y ahí encontrará nuestros noticieros y todo nuestro contenido. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Escucha esto, Linda Son, ex jefa adjunta de personal de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue acusada de actuar como agente del gobierno chino, según anunció este martes el fiscal federal Brian Pease. Son fue acusada de violar y conspirar para violar la ley de registro de agentes extranjeros, fraude de visados, contrabando de extranjeros y conspiración para el lavado de dinero, según han reseñado diversos medios. Su esposo, Chris Hu, también acusado de conspiración para el blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude bancario, así como de uso indebido de medios de identificación, según la oficina de la Fiscalía. Y por otra parte, California sigue haciendo huir a grandes empresas. Conocíamos y le comentábamos el caso de Chevron, que ya se consumó. Sin embargo, hay varias más. Nuestra compañera Verónica Silveri nos dice más al respecto. Verónica. Karina, como siempre, un gusto saludarlos y así es. Hoy les comentamos que Texas se ha convertido en un estado atractivo para los ciudadanos, tanto así que grandes empresas han decidido trasladar sus principales sedes desde otros estados hacia sus tierras. Entre los lugares de mayores cambios desde California se estima que más de 100 compañías han hecho o han informado sobre hacer este movimiento. Las razones principales incluyen la economía y buen ambiente empresarial que ofrece Texas, menores impuestos corporativos, un entorno regulatorio más favorable, costos operativos más bajos y una menor carga fiscal para empleados y empresas. Además, el Estado ofrece un costo de vida más asequible, lo que atrae tanto a empresas como a los trabajadores. Por otro lado, los altos impuestos corporativos y personales, el elevado costo de la vida y una estricta regulación ambiental y laboral son solo algunas de las razones por las que varias compañías han optado por huir de California. Una de ellas, la histórica Chevron, uno de los pocos gigantes de la industria petrolera que todavía se aferraba a mantenerse en California, ya anunció que dejará atrás toda su historia en el Golden State para dirigirse a Texas, en una mudanza que no sorprende a los expertos. Tesla, liderada por Elon Musk, anunció su traslado a Texas en 2021, argumentando que los costos en California habían aumentado considerablemente, afectando la eficiencia operativa de la compañía. Asimismo, Musk aseguró que otras de sus 2 empresas, X, antes Twitter, y SpaceX, también se mudarían a Texas. Otras empresas que se han mudado de California a Texas o han informado sobre movimientos y también se han expandido han sido Dropbox, Uber, Jamba Juice y Toyota. La salida de estas grandes corporaciones subraya un cambio en la percepción del entorno de negocios en California y cómo las políticas de izquierda progresistas aplicadas en el estado por su gobernador Gavin Newsom son un fracaso y han derrumbado su economía. Con esta información volvemos con ustedes, Karina.
Gracias, Verónica, por este reporte. Y la actividad manufacturera tuvo una nueva caída en agosto en los Estados Unidos por quinto mes consecutivo, siempre afectada por las tasas de interés altas. Aunque el descenso fue inferior al de julio, el índice que mide la actividad en este sector se ubicó en 47.2% en agosto frente al 46.8% en julio. Esto según los datos publicados el jueves por la Federación Profesional ISM. Mire, cualquier nivel por debajo del 50% indica una contracción de la actividad. Cientos de trabajadores del Poder Judicial bloquearon con vehículos este martes el acceso a la Cámara de Diputados en México en un intento por impedir que el oficialismo vote una polémica reforma a ese órgano propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde antes del amanecer, cientos de empleados judiciales se apostaron en los alrededores de la Cámara de Diputados para bloquear con autos las calles que conducen al recinto, en tanto otros colocaron cintas atravesando las vías para impedir el cruce peatonal. Mientras tanto, unos 1,000 trabajadores de la Suprema Corte se sumaron a la huelga en protesta por la votación de la reforma que busca, entre otras cosas, la elección de jueces por voto popular y no por meritocracia. Y un tribunal de Venezuela controlado por el chavismo emitió una orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude. El Ministerio Público solicitó a un tribunal con competencia en terrorismo la orden de aprehensión contra González Urrutia por presuntos delitos relacionados con los comicios que incluyen desobediencia de la ley, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. Por cierto, el abogado de González Urrutia ofreció un informe sobre el estado del candidato opositor y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, pues que son mis canales de comunicación al respecto. González Urrutia, de 75 años, se encuentra en la clandestinidad desde hace un mes ante las constantes amenazas de Nicolás Maduro. A propósito de esto, Estados Unidos y 9 países latinoamericanos rechazaron este martes la orden de arresto dictada por el Tribunal de Venezuela en contra del candidato opositor Edmundo González Urrutia. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, escribió en la red social X que en lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que le derrotó abrumadoramente en las urnas. Asimismo, varios países latinoamericanos rechazaron de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto contra González Urrutia. Más de 1,600 venezolanos han sido arrestados por denunciar fraude en las presidenciales del 28 de julio, entre ellos adolescentes y mujeres. Y unos 3,000 comerciantes al menudeo, choferes y estudiantes universitarios marcharon en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia, en protesta por la escasez de dólares y combustibles. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. Los manifestantes también protestaron por las últimas cifras sobre población del estatal Instituto Nacional de Estadística, que asigna menos habitantes a Santa Cruz que los proyectados en años anteriores. El dato del INE es clave para la distribución de recursos económicos estatales y la reasignación de escaños parlamentarios entre los 9 departamentos del país. Con una falta de diésel, con una falta de dólar, que lo único que se ha traducido es en la falta de empleo, en profundizar una crisis económica. ¿Por qué? Por sus intereses políticos, por sus intereses partidarios. No ha tenido la capacidad de consensuar y de sacar este país adelante. La escasez de gasolina y diésel es recurrente casi cada 2 meses en Bolivia, donde el gobierno subvenciona la importación de combustibles. Bolivia compra de países vecinos el litro de gasolina a $0,86 y lo vende localmente a $0,53. Ese gasto significó una profunda caída de sus reservas internacionales. Junto a la gasolina y el diésel, los bolivianos también sufren por la falta de dólares en el sistema financiero privado.
En el mercado negro, la divisa se cotiza un 50% por encima del precio oficial. Y con el alto nivel de desempleo es importante para los jóvenes escoger una profesión de alta demanda. Aquí le presentamos las 5 carreras técnicas con mayor oportunidad de trabajo en este 2024. Esto según el portal avanzaya.org. Mire, fisioterapeuta se encuentra en el primer lugar con un salario promedio anual de $82,550. El tiempo de preparación para esta carrera es de 2 a 3 años. Luego, técnico de radiología, salario promedio anual de $74,820 con una duración promedio de 2 años. Asistente dental con un salario promedio anual de $77,600 y una duración promedio de la carrera de 1 a 2 años. En el cuarto lugar, higienista dental con salario promedio anual de $74,440 y preparación promedio de 2 años. Y finalmente, en el quinto lugar, técnico de laboratorio clínico, salario promedio anual de $54,180 y una duración promedio de preparación de 2 años. Ahí lo tiene, prepararse es lo mejor para nuestro futuro. Vamos a hacer una breve pausa, quédese con nosotros, ya vienen nuestros panelistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy, pero además recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles a través de la plataforma de Revolver Podcast. Vaya de inmediato, ponga la palabra voz y ahí nos encontrará, o vaya a su plataforma de podcast favorita y nos encontrará. Además, recuerde también que Voz News está disponible en Now Media a las 9 de la noche, hora centro, y se repite a las 7 de la mañana. Ya volvemos con más. Nuevamente, la violencia por bandas conformadas por inmigrantes ilegales acapara titulares. Esta vez fue en la ciudad de Chicago, en donde, según una llamada a la policía de esa ciudad, una treintena de hombres armados ocuparon un edificio. Para hablar sobre este tema, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, hace unos días, la semana pasada, hablábamos de un incidente similar en Colorado. Lamentablemente, por un grupo pequeño de inmigrantes ilegales, delincuentes hacen ver a todos los inmigrantes como criminales, pero dejar entrar indiscriminadamente a todos por la frontera trae como consecuencia hechos como los que estamos enfrentando ahora en el país. Ahora, Kamala Harris está vendiendo ahora una idea de una frontera más segura y una inmigración más controlada. Pero ¿cómo puede cambiar esta idea sin que se afecte su campaña, que siempre ha tenido una política, bueno, su administración con Biden, una política de fronteras abiertas? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues Kamala lo que está haciendo es echarle la culpa al presidente Trump de todo el desastre en la frontera, sin ningún reparo. Han dicho que todo lo que está ocurriendo es por culpa de que el presidente Trump llamó a los senadores republicanos a decirles que no votaran por su proyecto de ley, como si los senadores republicanos no pudieran votar como ellos quisieran y como si los senadores republicanos no hubieran dicho una y otra vez que no votaron por ese proyecto de ley porque incluso empeoraba la situación en la frontera. Entonces, yo creo que ella ha llevado al máximo toda esta idea de intentar complacer a todo el mundo. Por un lado dice, sí, claro, hay que hacer algo en la frontera, pero es que los republicanos no nos dejan. Y por el otro lado dice, pues igual hay que darle la oportunidad a todas las personas que quieran venir a este país, porque venimos de migrantes y sin importar el lenguaje que hablaba tu abuela, tú debes tener una oportunidad en este país. Muy triste ver cómo este gobierno Biden-Harris se sale con la suya y no tiene ningún tipo de... no paga por lo que ha hecho. Ahora, irónicamente, las comunidades más afectadas por este tipo de delincuencia son precisamente las comunidades de minorías, que son las comunidades latinas y las comunidades afroamericanas. Como en el caso de Aurora, lo veíamos, este edificio, la vasta mayoría de los residentes eran hispanos. Entonces, yo creo que una cosa es ser inmigrante y pro-inmigrante y otra cosa es ser pro-delincuencia o pro-inmigración ilegal. Alfonso. Bueno, es que lo muestran las encuestas. La mayoría de los hispanos no están conformes con las políticas migratorias de esta administración, la administración de Biden y de Harris. Y lo que estamos viendo, mira, es evidente que el crimen va en aumento en los centros urbanos.
No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y esos son los demócratas que dicen que los inmigrantes realmente no cometen muchos delitos. Bueno, yo no sé si cometen muchos delitos, pero los delitos que se están viendo en los centros urbanos están siendo cometidos por inmigrantes que acaban de llegar. El New York Post sacó un artículo muy interesante hoy que dice que el 75% de los delitos cometidos en Midtown Manhattan, o sea, en el centro de Manhattan, son cometidos por migrantes. Evidentemente, cuando la migración irregular, ilegal, masiva y la llegada de estas personas a estos centros urbanos que obviamente crean caos y crean un ambiente que favorece, que facilita el crimen. Eso es lo que estamos viendo. La criminalidad que se ve en ese viaje a la frontera sur y se ve en la frontera, ahora lo estamos viendo en los centros urbanos. Nueva York, Chicago, la semana pasada hablamos de Colorado. Esto es un resultado directo de las políticas de esta administración de dejar entrar a todo el mundo y obviamente la patrulla fronteriza está abrumada y las autoridades para vetar apropiadamente a estas personas que se están colando adentro. Y muchos pues tienen vínculos a organizaciones criminales. Ese es un punto muy, muy importante el que acabas de mencionar, Alfonso, porque hay que reconocer que cuando se habla de la inmigración ilegal y cuando se habla precisamente también de una deportación, es que no solamente están entrando personas de Latinoamérica, incluso hay personas en la lista de terrorismo, hay personas también de países asiáticos que realmente es dudosas las intenciones con las cuales llegan aquí, ¿no? Como el gran número, lo hemos mencionado varias veces, de hombres chinos en edad militar ingresando a los Estados Unidos, Orlando. Completamente. Mira, Estados Unidos tiene muchos enemigos. Y si hay algún flanco, algún espacio frágil por el que puedan atacar a Estados Unidos, lo van a aprovechar. Y claramente, si esta administración ha tenido una retórica de puertas abiertas y ha demostrado que no es capaz de proteger la frontera, pues eso va a ser aprovechado por todos los enemigos de Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo. No solamente a nivel regional, porque, por ejemplo, Nicolás Maduro ha alentado que grupos criminales como el Tren de Aragua puedan llegar a Estados Unidos y puedan hacer y deshacer como lo estamos viendo, sino además, como mencionabas, hemos visto cómo ciudadanos chinos hacen un viaje larguísimo, un viaje que no es para nada económico, precisamente para poder entrar por la frontera sur. Y estamos viendo cómo gente del Medio Oriente también hace el mismo viaje. Esos viajes evidentemente son financiados. Aquí no estamos hablando de una migración por razones económicas que está tratando de llegar a Estados Unidos para buscar el sueño americano. En lo absoluto. Gente que viaja desde el Medio Oriente para cruzar la frontera sur no tiene buenas intenciones. Y desafortunadamente el daño ya está hecho, porque la cantidad de personas que se han colado no puede resolverse con Kamala Harris prometiendo que ahora sí van a resolver la situación, que ahora sí van a poner una frontera fuerte. La realidad es que ya Estados Unidos está infiltrada. Ese es un punto muy, muy importante y que hemos visto que incluso agencias como el FBI han reconocido que Estados Unidos podría sufrir un potencial ataque terrorista y precisamente creo que esto lo hace más peligroso y de verdad es sumamente preocupante el cómo se va a ubicar a esa gente que representa una amenaza para los Estados Unidos y cómo se va a prevenir que algo así suceda y cómo se les va a sacar del país. Y precisamente, aunado un poco a este tema, el día de hoy la Universidad de Columbia inició sus clases y este momento fue aprovechado por manifestantes pro-Palestina para causar caos. Y la pregunta es, ¿están infiltradas las universidades de los Estados Unidos por grupos extremos, Vanessa? Pues esto ya lo hemos visto comprobado, es decir, ya la administración sabe que es así, parece que no les importa, parece que no han hecho nada, no solamente las autoridades de las universidades, parece que no les importa, sino también en general la administración Biden y todas las entidades que debieran estar al tanto de esto, porque esto no se trata solo de unos jóvenes confundidos, sino que se trata efectivamente de universidades infiltradas por dinero que viene directamente de enemigos internacionales de Estados Unidos. Y es muy triste ver cómo las universidades de Estados Unidos, que en algún momento pues fueron como ese foco de liderazgo intelectual a nivel internacional,
y donde se podía debatir y donde incluso durante mucho tiempo los demócratas de verdad defendieron el derecho a debatir. No solo es que ya no se puede debatir, no solo es que ya no puede haber disenso, sino que además están tomadas por dinero incluso de enemigos internacionales de Estados Unidos y nadie hace nada. Es algo, la verdad, terrible, terrible lo que está sucediendo. Ahora, la Universidad de California impuso precisamente nuevas reglas para protestar tras las millonarias pérdidas que sufrieron la primavera pasada, provocadas precisamente por estos grupos. La pregunta es, ¿tomarán medidas similares otras universidades del país, Orlando? Bueno, yo creo que cuando la realidad se impone, estas universidades, aunque tengan la inclinación ideológica, pues tienen que abordar el problema. Hemos visto... fue un fenómeno de todas las Ivy League, ¿no? De Columbia, Harvard, etcétera, donde los campus eran tomados por militantes radicales y violentos, campus destruidos, vandalizados, y eso obviamente fue provocado por las mismas universidades. Las mismas universidades dieron pie a que estos militantes se sintieran con la confianza y con la capacidad de destruir los campus sabiendo que habría impunidad. Es un monstruo que ellos crearon y que creo que se les salió de las manos y ahora están tratando de ver cómo lo contienen. Ahora, precisamente congresistas han pedido revocar la visa a estudiantes extranjeros que participen en estos actos. Y también se ha hablado, incluso, si no mal recuerdo, hubo una acción legal en contra de la Universidad de California por no proteger a los estudiantes judíos. Alfonso, ¿crees que se apruebe esta medida, la medida de revocar las visas a los estudiantes extranjeros que participen en este tipo de actividades? Bueno, si es a nivel federal, dudo que los demócratas la apoyen porque obviamente no quieren molestar, ofender a su base de extrema izquierda que tiene tendencias antisemitas, ¿verdad? Yo creo que esto va a continuar. La izquierda, la extrema izquierda, los grupos de extrema izquierda de base alrededor del país están muy bien organizados. Como han dicho los compañeros, reciben ayuda al extranjero, ayuda financiera. Y lo que quieren es desestabilizar no solo las universidades, pero los centros urbanos del país. Sabemos que lo que buscaban durante el semestre pasado era empezar en las universidades para pasar a las ciudades. Se mantuvo el semestre pasado mayormente contenida la violencia antisemita pro-Hamas en las ciudades, pero en los campus, pero en algunos lugares pues pasó a las ciudades y lo vimos. No sé, yo creo que esto es un comienzo. Yo no sé si las medidas van a ser lo suficiente para parar esto. Quizás pues pueden limitar el espacio de acción de estos manifestantes y la violencia en las universidades, pero van a buscar alternativas. Si no es en las universidades, en el propio campus, en las afueras, para entonces pasar a la ciudad. El tema es desestabilizar el país. Están buscando el momento, el semestre está comenzando. Vamos a ver qué pasa en las elecciones y cuál sea el resultado. Yo creo que van a buscar una excusa para aumentar las manifestaciones y tratar de desestabilizar los centros urbanos y promover violencia y hacer que la gente no se sienta segura. Rápidamente, Vanessa, Orlando, sobre este mismo tema, ¿cómo lo ven ustedes? Pues yo no tengo ninguna esperanza, la verdad, en las autoridades. Es decir, esto ya pasó en las universidades que se frenó a tiempo, ya se frenó. Es decir, ¿por qué en Florida no pasó esto? Pues porque decidieron poner orden y ya. Esas universidades que dejaron que los estudiantes hicieran lo que quisieran, ya los estudiantes saben que pueden hacer lo que quieran. Claro, los llevan a la cárcel, pero luego los sueltan en las 24 horas y hay grupos dispuestos para pagar las multas y para sacarlos. Las universidades los sacaron de la universidad por hacer estas cosas. Yo la última vez que vi las cifras es que recuerdo que todos los que habían suspendido volvieron. Y hay algunos que todavía están en investigación, pero no recuerdo haber visto ningún caso realmente contundente. Entonces, yo no tengo esperanza en lo que puedan hacer o en lo que quieran hacer la voluntad de estas universidades sobre esto. Orlando, cerramos contigo el segmento. Y ya se les salió de las manos y hay una realidad. Aunque muchas de estas autoridades no hayan alentado como tal la violencia, en el fondo coinciden ideológicamente con los reclamos de estos militantes. Es decir, las universidades no solamente están infiltradas por los estudiantes radicales, sino que las autoridades de las universidades han sido tomadas por gente que piensa igual que estos estudiantes radicales. Entonces, el problema va mucho más allá
que los daños materiales, esto es un problema cultural e ideológico que Estados Unidos ignoró por mucho tiempo y que parece que ya es tarde. Y recordemos también rápidamente antes de irnos al break que no solamente los estudiantes, sino que se ha detectado a personas que no son miembros de las universidades incitando este tipo de protestas precisamente en las universidades. Así nos vamos a una pausa, no se mueva de su asiento, que ya regresamos con más de Voz News. Como le informamos, Brasil prohibió el uso de la red social X en ese país, censurando de esta manera el uso de la plataforma. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Y es que, ¿qué precedente causa esta decisión? ¿Podría replicarse en este país si llega a ganar Kamala Harris? No sé quién lo quiera contestar. Orlando. Bueno, es muy peligroso. Y Kamala Harris en su momento, si no me equivoco, hace un par de años, decía en unas declaraciones que ella estaba de acuerdo con regular X, con regular los posts en redes sociales. El precedente de Brasil es aterrador, pero desafortunadamente no es un hecho aislado. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en el Reino Unido también están castigando a gente por postear en redes sociales. Vimos el caso de Francia con este señor Pavel Durov. En general, yo creo que estamos viendo un avance importante de la censura en las democracias supuestamente liberales. Obviamente el caso de Brasil es un extremo, porque en Brasil lo que hay es una tiranía judicial en manos de este juez, que es Alexander de Moraes, que se ha convertido prácticamente en la persona más poderosa del país. Pero esto es aberrante, ¿no? Brasil, si no me equivoco, es la tercera o cuarto mercado más importante de X, luego fuera de Estados Unidos. Y han dejado a millones de personas sin la voz importante en esta red social. Ahora, al hacer esta pregunta, y quizá a la gente le suena como muy fuerte esta pregunta, bueno, ¿podría llegar a suceder aquí en los Estados Unidos? Hay que recordar, y lo pasamos hace meses, aquí ya, por ejemplo, llegaron autoridades a investigar a personas a su casa por los posts que ponían. Una señora, lo recuerdo muy bien, porque puso unos posts donde se burlaba de Biden o hacía algunas cosas en redes sociales, memes, ¿no? Y llegaron investigadores hasta su casa a investigar esos posts que estaban en las redes sociales. Por otra parte, el fiscal general de Minnesota, el demócrata Keith Ellison, aplaudió esta medida de la prohibición de la plataforma X. Esto es lo que nos hace pensar, ¿podríamos ver algo así aquí, Vanessa? Yo no creo que sea ninguna exageración decir que hay un riesgo de que eso suceda acá. Yo escuchaba ayer a un diputado de Brasil llamando a la lucha y diciendo, esto no es una cuestión de Brasil, esto es un ataque a la libertad de expresión que se está gestando en los principales países. Brasil es un país muy grande, es un país muy importante, y que esto esté sucediendo en diferentes lugares, como por ejemplo Inglaterra también. Cuando suceden este tipo de cosas, todo el mundo tiene que alzar la voz y todo el mundo tiene que rechazar esto, porque es simplemente el avance de un movimiento que no es de un solo país, sino que es un movimiento transnacional que quiere simplemente censurar a todas las personas que hablen en contra de las ideas que ellos tienen. Y a mí no me queda ninguna duda de que Kamala igual se están a favor de censurar a todas aquellas personas que les molestan y que son incómodas. No me queda ninguna duda, porque de hecho lo hicieron durante la administración de Biden. Recordemos que la semana pasada vimos a Zuckerberg decir que la administración de Biden efectivamente presionó para censurar contenido en Facebook. Definitivamente es así. Ahora, aquí hay una línea muy delgada cuando se trata, por ejemplo, de regular las plataformas de redes sociales de lo que podría ser actividades ilícitas, ¿no? Y de la otra manera, censurar, como lo dice Vanessa, las voces contrarias. ¿Quién debería de tener ese poder y cómo manejar esto de las plataformas de redes sociales, Alfonso, de una manera justa? Bueno, obviamente ningún derecho fundamental es absoluto. Puede haber una regulación, pero la interpretación de la expresión tiene que ser expansiva. Solo puede intervenir el Estado cuando esa expresión promueve la violencia o algún tipo de delito, pero en términos generales la limitación tiene que ser excepcional.
Aquí lo que estamos viendo, y es lo que busca la izquierda globalista, es crear una dictadura del pensamiento y de la expresión, que se censure todo pensamiento, toda expresión con la cual ellos no están de acuerdo. Y usualmente es el pensamiento de derecha, pensamientos que son legítimos, que no promueven ninguna violencia. Lo que estamos viendo en Brasil es la censura. Se le estaba haciendo un reclamo a X porque estaba dejando que mensajes de la oposición política se publicaran y le estaban pidiendo a X que los quitara y ellos se rehusaron por creer en la libertad de expresión. Entonces, a eso es lo que lleva. El otro problema en Brasil es lo que mencionaba Orlando, que también es una estrategia de izquierda, que es utilizar la judicatura para, de manera antidemocrática, imponer decisiones, imponer políticas, imponer medidas. O sea, aquí tenemos un Tribunal Supremo en Brasil que toma decisiones arbitrarias sin ningún fundamento en la ley, sencillamente porque quiere perseguir a la oposición política del presidente Lula, con el cual están de acuerdo. Y cualquier persona que se queje de las decisiones del Supremo, pues dicen, mira, el Supremo es una institución constitucional, eres antidemocrático si criticas la decisión del Supremo, pero es que la decisión del Supremo no es democrática. O sea que ese es el problema. Y en Estados Unidos, pues obviamente es lo que quiere la izquierda, como decía Vanessa, la censura bajo X, bajo el pasado propietario de X, veíamos censura. Y obviamente los demócratas quieren imponer a través de los tribunales todo tipo de políticas de manera antidemocrática, sin tomar en cuenta lo establecido por ley. O sea que esas cosas que estamos viendo en Brasil pudieran verse perfectamente aquí en Estados Unidos. Y que, como lo menciona Vanessa, que el mismo Mark Zuckerberg reconoció el tipo de censura que ya se dio por parte de los demócratas y la presión para censurar información tanto durante la pandemia, que era información sumamente importante para los estadounidenses, como el relacionado a la laptop de Hunter Biden. Vámonos a este siguiente tema. Una ex jefa adjunta de personal de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue acusada de actuar como un agente del gobierno chino. ¿Qué tan penetrado pueden estar algunas instituciones estratégicas por gobiernos como el de China y otros enemigos de los Estados Unidos, Orlando? Bueno, no es la primera vez que ocurre en los últimos meses. Ahí está el caso, se me va el nombre, seguro Alfonso me puede ayudar, de este embajador en Cuba, embajador americano, que resultó que siempre fue un agente del régimen castrista. Manuel Rocha. El señor Rocha, Manuel Rocha. Entonces, esos son ejemplos de que los enemigos de Estados Unidos no paran y aprovechan las fragilidades de un sistema que cada vez es más frágil, un sistema que es cada vez menos robusto para defenderse de estos enemigos. El caso de esta persona que trabajaba con la gobernadora Hochul es una muestra de que hoy por hoy la amenaza está latente y está adentro de las instituciones. Definitivamente. Ahora, no solamente es la actuación de estas personas como agentes de un gobierno, ahora también es lo que mencionábamos, ¿no? La entrada sin control de ciudadanos de este país. Pero, ¿y cómo llegan también de alguna manera, cómo se ha detenido de alguna manera ya a personas que han tenido planes incluso de atentados terroristas aquí en los Estados Unidos? Vuelve la pregunta, ¿cómo parar e identificar a estas personas, Vanessa? Pues no sé cómo se puede hacer con una frontera abierta, porque el asunto es que tenemos unos números que no habíamos visto nunca en la historia de este país. Tenemos unos números de efectivamente personas que están en la lista de terrorismo, que han pasado y que son históricos y que no tiene absolutamente ninguna comparación si se mira, por ejemplo, las cifras que dejó el expresidente Trump y las cifras que dejaron cualquier otro presidente, porque es que las cifras de esta administración son históricas y parece de nuevo que como que a nadie le importara, que nadie hace nada. Yo veo, claro, los comités en el Congreso, los republicanos intentando presionar, pero a esta administración parece que no le importa el riesgo tan grande que está teniendo este país y que tengamos las puertas abiertas para todos los enemigos de Estados Unidos y que veamos estas cifras y parece que no le preocupa a nadie. Bueno, tenemos al director del FBI diciendo cada que va al Congreso, dice, estamos en un nivel de riesgo que no habíamos tenido en los últimos años en este país.
como si nada pasara. Y nada cambia. Y finalmente, hablando en el ámbito de la gente que trabaja dentro del gobierno de los infiltrados, veíamos también precisamente la condena recientemente en contra del senador Bob Menéndez, demócrata, que servía como un agente al gobierno egipcio. Alfonso, ¿qué se puede hacer para depurar? De pronto, a veces escuchamos a gente como Ilhan Omar, por ejemplo, hablando en contra de los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para depurar a esta gente que no ve por los intereses de esta nación? No, yo creo que tenemos que ser contundentes al decir de que hay intereses extranjeros que le quieren hacer daño a Estados Unidos y que quieren penetrar a los Estados Unidos para intervenir la economía, la política, todos los sectores de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿verdad? Y que eso no es ser racista, porque este es el problema con la izquierda. Si uno dice que hay unos retos de riesgo de seguridad nacional que vienen de ciertos sectores, de ciertas personas, de ciertos países, enseguida llaman a uno racista. Pero la realidad es que sí los hay. Hay intereses cubanos, hay intereses chinos que quieren penetrar la sociedad americana para tratar de intervenir en decisiones importantes que se toman. Esta persona, por ejemplo, llevaba años involucrada en la política demócrata en Nueva York. Era parte de los esfuerzos de acercamiento a la comunidad asiática. Ella llega a ser su jefa de gabinete de la gobernadora y lo que hacía era limitar, por ejemplo, el acceso de representantes de Taiwán a funcionarios del gobierno de Nueva York, por ejemplo. Pues, ¿cómo estas personas llegan ahí? Esto es el espionaje clásico. Siempre ha sucedido, es verdad, pero hay unos riesgos más grandes y obviamente la frontera crea un reto más grande al permitir que tanta gente entre con poca supervisión, que no se haga la revisión de antecedentes adecuada. Pero obviamente hay que reconocer primero que nada el problema, ¿no? Hay un problema, hay personas extranjeras, inmigrantes que nos quieren hacer daño. Entonces, decir eso de por sí no es ser racista, es decir la verdad. Pero estamos en un ambiente tan políticamente correcto que meramente decir eso, ya la gente te ataca. Ah, no, pues mira, obviamente hay problemas con los chinos, hay problemas que están adquiriendo propiedad, están adquiriendo terreno en Estados Unidos. Cerca a bases militares, cerca de bases militares. Entonces, a veces se toman medidas. Por ejemplo, el gobernador de Florida ha tomado medidas para limitar la adquisición de propiedad de personas chinas en Florida. ¿Qué han dicho inmediatamente? Es una medida racista. No una medida racista, es una medida bien ponderada para garantizar la seguridad en el Estado. Definitivamente eso es lo que debería de ser una prioridad y no debería de haber ningún reparo en decirlo abiertamente, pero como bien lo dices, desafortunadamente hoy en día te señalan como racista simplemente por decir lo que está pasando, ¿no? Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, como siempre, un gustazo escuchar sus puntos de vista sobre lo que hace Titulares. Y a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le recordamos, antes de despedirnos, que vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase para que no se pierda nuestro contenido. En pantalla también tiene todas nuestras redes sociales y recuerde que ya estamos disponibles en las plataformas de podcast como Spotify. Oiga, cuídese mucho, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.